Podimo, las mejores historias en audio. Y empezó a jugar con la idea de invitarme a la pareja, ¿no? Yo como que le dije, oye, ya no me cuentes más, me estoy poniendo como... me estoy poniendo como ganosa. Yo creo que yo tenía esa voz detrás de mí, sentía que esa voz de Dios o voz de mis papás detrás de mí como, esto no, esto está mal o esto no se puede. María Clara y Alejandro se enamoraron en medio de Padres Nuestros y Aves Marías en un grupo de oración en una casa en el norte de Bogotá. Allí se reunían semanalmente con varias personas para alabar a Dios. Él, que en la juventud fue hippie y fumaba marihuana, encontró en la religión un camino para enderezar su vida. Ella era profesora de religión y cuando era joven viajaba a los lugares más recónditos de Colombia para hacer misiones religiosas. Como buenos católicos, tiempo después, cumplieron el sacramento del matrimonio. Era 1980 cuando María Clara quedó embarazada de su primer hijo. Tuvieron 5 y los criaron en un ambiente católico lleno de fe. Por eso, sus hijos también iban a los grupos de oración en los que se reunían con otros fieles semanalmente. Con el paso del tiempo, Julia, la segunda hija de esta pareja, fue tomando más y más distancia de esta formación religiosa. Yo fui criada como con amor y recibí mucho amor. Pero había esas reglas, ¿no? Ese moralismo existía y existía mucho en el contexto, no solo en mi contexto familiar, sino en el contexto del colegio. Julia estudiaba en un colegio femenino y católico, donde desde muy pequeña le enseñaron que el sexo era para tener hijos después del matrimonio. A Julia le quedó grabada la frase que le repetían en el colegio y en la casa. Abrir el regalo de bodas antes de la boda es de mala educación. A mí me lo pintaron como que el sexo, la sexualidad era el regalo de bodas de Dios al ser humano. Era tanta la represión sexual que su primer noviazgo solo duró 2 horas, pues le invadió la culpa. Ocurrió cuando ella tenía 10 años. Yo creo que yo desde chiquitica me interesaban los hombres. No era como que a los niños no les importan las niñas y a las niñas chiquitas no les importan los niños. No, a mí desde chiquitica, desde que tengo memoria, me parecían como una atracción y un misterio y me interesaban y me daban miedo y bueno, todo. La primera vez que Julia sintió atracción por un hombre fue por Jürgen, un amigo de su hermano mayor. Solía verlo cuando él iba a su casa. Ella se ponía frente al espejo y se arreglaba lo mejor que podía para saludarlo. Jürgen, a espaldas del hermano de Julia, le enviaba cartas y le dedicaba canciones. Una tarde llegó el momento soñado de Julia. Ella y Jürgen fueron juntos al cine y después de la película, él le preguntó si quería ser su novia. Ella respondió que sí, pero en vez de alegrarse, entró en pánico y empezó a escuchar una voz en su interior que le repetía: no se puede tener novio a esta edad, yo solo tengo 10 años. Yo creo que sí, yo creo que yo tenía esa voz detrás de mí, sentía que esa voz de Dios o voz de mis papás detrás de mí como esto no, esto está mal o esto no se puede, pero el hecho es que yo entré en pánico, me morí de los nervios y a las 2 horas le terminé. Después de cortar con Jürgen, nunca más volvieron a hablar. Al mejor estilo de las películas románticas de Disney, ella sufrió en silencio y hasta sus 16 años guardó la esperanza de que él volvería. Para mí era como el sueño del hombre que está allá y que no puedo tener, o una cosa toda romántica y sufrida y esperando a que él venga y me recoja en su caballo blanco. Hasta los 17 años, Julia siguió cumpliendo los lineamientos católicos. Creía en Dios, era virgen y continuaba yendo al grupo de oración. Pero luego empezó una transformación que sus padres no esperaban. Su madre sufría en silencio mientras veía que su hija se alejaba de todo lo que le había enseñado desde niña. Mientras tanto, Julia preparaba el terreno para recorrer caminos que la religión católica calificaría como pecaminosos. Desde la no ficción y Podimo, esto es No Monógamos, un podcast sobre amor y desamor en relaciones no convencionales. Soy Alexis de Anda. En el episodio de hoy les contaremos la historia de Julia Serrano, una aventurera colombiana que logró salirse de las estructuras tradicionales y religiosas para experimentar modelos de relaciones no convencionales. Julia Serrano empezó a salir de fiesta con sus amigas cuando cumplió 17 años.
Ahí, en medio de la música y el alcohol, aprovechaba para bailar con hombres, coquetear un poco y darse sus primeros besos. Entonces yo como que me daba besos con hombres por ahí que nos conectábamos en las fiestas y salía a veces con alguno que otro, pero nunca llegaba mucho. Donde más cómoda estaba era fuera de casa, porque se sentía libre. Irme todo un fin de semana y decir que me había dado una finca y tener esa libertad en el fin de semana para yo hacer lo que yo quisiera, que siempre era parchar con amigos y con amigas y emborracharnos y consumir drogas y bueno, lo que fuera que quisiéramos. Ya se sabía que yo no era tal cual mis papás querían que fuera. Ese deseo de salirse del molde lo tuvo desde la adolescencia, pero solo logró hacerlo realidad estando en la universidad, pues en ese momento pudo irse de la casa. Cuando tocan ese tema, su mamá, entre risas, le dice: «Tú te querías ir desde que tenías 12 años». En esa época, y por primera vez en su vida, sus compañeros de clase no eran solo niñas de formación católica, sino hombres y mujeres de todas las clases sociales que le ayudaron a salir de la burbuja en la que había vivido hasta ese momento. Para mí la universidad fue un momento de súper expansión, como de wow, esto es el mundo, ahora sí puedo ver el mundo y ahora sí puedo explorar por donde yo quiera y ver qué es lo que a mí me gusta. Ahí también conoció a Charlo, su primer novio. Él era uno de sus amigos más cercanos en la universidad. Salían de fiesta con los demás compañeros y hablaban mucho en los recesos de clases. Julia siempre se sintió atraída por él, pero nunca se lo hizo saber. Hasta que una noche, mientras estaban los dos solos en una de las habitaciones de una casa, él se lanzó y le dio un beso largo. Y ahí ya nos volvimos novios. Ese beso abrió una compuerta que los dos habían tenido cerrada hasta entonces y forjó una intensa conexión. 2 meses después, estando solos en la habitación de una casa campestre de la familia de Julia, los besos y las caricias calentaron el ambiente. Después pasó lo que en la casa y el colegio le insistieron tanto que no hiciera antes de casarse. Perdió la virginidad a los 20 años. Yo sabía que no tenía sentido llegar virgen al matrimonio. Charlo y Julia nunca habían tocado el tema del sexo. Incluso yo sentía un poco de vergüenza de ser virgen, entonces yo a él nunca le conté. Esa primera vez la disfrutó. No fue nada tan terrible como alguna vez había pensado. Nunca hablamos de eso, nunca hablamos de esta fue mi primera vez, ni nada. Más adelante sí, más adelante de la relación o cuando ya habíamos terminado, incluso como que él dijo sí, obvio, yo sabía pues. Pero fue lindo, no fue traumático. Aunque ella ya no se sentía identificada con las ideas religiosas que le habían inculcado, tenía miedo que los demás le consideraran una chica fácil por tener sexo. Por eso decidió que su primera relación sexual sería con una pareja estable para minimizar el sentimiento de culpa. Era como, no, yo no soy una perra, yo tengo sexo con mis parejas. Y yo perdí mi virginidad con mi primer novio serio. Para Julia, la relación con Charlo era ideal. En las vacaciones hacían viajes por carretera y acampaban donde les cogiera la noche. Su plan preferido era mochilear por Colombia. Así pasaron 3 años. Cuando terminaron la universidad, él se fue a Alemania para seguir estudiando. Y Julia se quedó ahorrando dinero durante ese año para ir a visitarlo. Pero la distancia hizo de las suyas y en esos meses Julia conoció a otro hombre. Así que desistió del viaje y de la relación con Charlo. La relación con este primer chico era una relación súper sana, linda, tranquila, como de mucha amistad, de mucha complicidad. Y yo estaba con ganas de pronto de experimentar algo más intenso. Y me llegó un man con el que experimenté todas las emociones más intensas y fue mi única relación tóxica que he tenido en mi vida, pero fue así como pesada. Rápidamente Julia pasó de su inocencia con Charlo a una relación tóxica, en la que había celos, discusiones innecesarias y dependencia. Este amor duró 1 año y medio, hasta que Julia se cansó de sufrir y cortó con él. Esa relación la hizo replantear sus prioridades y reflexionar lo que quería para su vida en pareja. De ahí en adelante decidió entonces vivir su soltería teniendo encuentros esporádicos con otros hombres. Uno de esos días, estando sola en su casa, poco antes de cumplir 28 años, miró hacia arriba en señal de súplica y le dijo al universo: «No quiero gastar mi energía pensando en los hombres ni en buscar pareja. Te entrego este tema a ti». Y el universo la escuchó. 2 días después, Carlos, su profesor de yoga, le habló por Facebook y le invitó a su casa.
Ella aceptó la invitación. Estando ahí, arropados con la misma cobija mientras tomaban té y veían videos de Across the Universe, sus miradas se encontraron y se dieron un beso. Y nunca más salí de su casa. Para ella, encontrarse con Carlos fue como vivir en carne propia una película romántica de Hollywood. Se conectó tan rápidamente con él que a los pocos días le contó a su madre que había conocido a alguien. Con él fue una certeza desde el primer momento. Julia y Carlos empezaron a vivir juntos. En ese tiempo ella empezó una maestría. En los recorridos que hacía por la carrera séptima de Bogotá hacia la universidad, mientras miraba la ciudad por la ventana del bus, siempre pensaba que no quería tener una vida convencional. Así que cuando terminó su maestría, habló con Carlos. «Me quiero ir de mochilera por Sudamérica», le dijo. Él, que estaba cansado de la ciudad, le respondió que iría con ella. Y estábamos empezando a planear el viaje y en ese momento quedé embarazada. Pero el embarazo no fue un obstáculo para hacer su viaje, sino que lo aceleró. Ellos estaban seguros de que si su hijo nacía en Colombia, se acostumbrarían a la vida tradicional que no querían tener. Entonces, en vez de irnos a mochilear, escojamos un destino y nos acomodamos allá. Eligieron Brasil, y como una amiga les había contado que era más fácil gestionar los papeles si iban casados, entonces, a pesar de que ni Julia ni Carlos estaban interesados en el matrimonio, se casaron por lo civil. A la mamá de Julia le hubiera gustado que se casaran por la iglesia, como Dios manda, pero Julia le respondió que ya no creía en él hasta que la muerte nos separe. Para celebrar la boda y despedirse antes de su viaje, hicieron un almuerzo con familiares y amigos. Tenían solo un tiquete de ida para Brasil. Nosotros nos fuimos así como en plan guerrero, no teníamos ni idea qué íbamos a hacer, no teníamos ningún compromiso de nada, nada que nos atara, pero tampoco nada que nos enraizara ni que nos diera estabilidad. Entonces nosotros escogimos un lugarcito, un pueblito costero en Bahía. Eligieron ese lugar porque allí encontraron una partera que les ayudó a tener a su primer hijo, a quien llamaron Cayul. Y también porque había muchas familias extranjeras que, como ellos, querían salir de las grandes ciudades. Y fue lindo, fue interesante y también fue muy duro, porque a nosotros nos dio duro la paternidad y la maternidad. A Julia, la distribución de los roles le empezó a parecer problemática. Mientras Carlos trabajaba haciendo talleres y obras de arte en el pueblo, ella se quedaba encerrada en casa siendo madre 24/7. ¿Por qué él puede salir y yo me tengo que quedar en la casa cuidando al hijo sola todo el día? Era la pregunta que se repetía. Estaba agotada, no podía dormir tranquila ni descansar por estar pendiente del bebé. Sin habérselo propuesto, estaba teniendo una vida convencional. Carlos salía a trabajar de lunes a viernes y ella se quedaba en la casa cuidando al niño. El niño fue desafiante y a mí me confrontó muchísimo, como ese papel de la mujer sacrificada, entregada, que está todo el día con el hijo sola, lidiando con todo sola, ¿sí? A mí eso me confrontó mucho. La insatisfacción de Julia llegó a un límite y le reclamó a Carlos que le parecía injusta la manera como estaban distribuidas sus tareas. Sí, yo sé que está tratando de buscar cómo proveer, pero tiene vida social, tiene vida, tiene identidad, tiene relaciones, sale, usa su tiempo libre, no está sacrificando su vida, está haciendo lo mismo que siempre haría. Entonces, ahí me empezó a mí a surgir una resistencia muy fuerte que aún se mantiene con la manera de concebir las familias. Cuando el ambiente se ponía tenso, Julia y Carlos se sentaban largos ratos a conversar para tratar de resolver los problemas. Entre las tensiones y las treguas, ella quedó embarazada de su segundo hijo, y aunque intentaron encontrar diferentes caminos para seguir juntos, no lo lograron. Y yo llegué a un punto en que ya el último año que estuvimos juntos, yo ya cada pelea que teníamos decía, uy, no más, marica, yo ya no quiero más esto, ¿sí? Yo me quiero separar. Un día tuvieron una discusión tan fuerte que decidieron que el matrimonio había llegado a su fin. Ella cogió las llaves de la casa, miró a Carlos y le dijo que cuando regresara ya no quería verlo más ahí. Entonces yo me fui y cuando volví me dijo, mira, ya alquilé una cabaña aquí en la misma posada a 300 metros. A partir de ese momento los dos empezaron a compartir las responsabilidades de los niños y rápidamente se dieron cuenta de que ese espacio era lo que necesitaban. Poco a poco pasaron de tener una relación de pareja a convertirla en una de amigos y cómplices. Desde ahí, Julia disfrutó de la soledad de su casa y por fin consiguió su anhelada libertad.
Yo creo que esa separación fue posible gracias a que ambos teníamos la misma manera de cuestionar las relaciones y de buscar otras maneras, y eso fue lo que hizo posible que tuviéramos ese divorcio con amor. Después del divorcio, Julia creía que tenía todo en su contra para tener nuevas experiencias amorosas, porque en el pueblo su imagen era la de la mamá de o esposa de. Pero el día menos pensado, una amiga que había conocido meses atrás le hizo una propuesta. Y empezó a jugar con la idea de invitarme a la pareja, ¿no? Con Maisa, la amiga, Julia podía pasar tardes enteras hablando del sentido de la vida y de sus fantasías sexuales. Sentían que eran almas gemelas. Eran tan cercanas que un día Maisa le invitó a ser la chica unicornio de la relación que ella sostenía con Enrique, su esposo. En el lenguaje del poliamor, la chica unicornio es una mujer bisexual que está dispuesta a tener una relación con una pareja heterosexual en la que el hombre se involucra con las dos mujeres y ellas dos entre sí. Tiene ese nombre por su carácter mitológico, por lo difícil que, se supone, es encontrar a una mujer capaz de aceptar esas condiciones. Así lo relata Maisa. Mas eu me apaixonei loucamente pela Júlia, pelo ser humano. Me enamoré que ela locamente de é, pela Julia mulher por el que ser ela humano é. que era, por la mujer que era, y yo estaba completamente Nossa, uau. wow. E aí só que eu quis trazer isso pro âmbito sexual porque Quería probar lo pra mim é sexual muito porque para mí es muy excitante ver uma emocionante ver a mi companhia pareja con otra mujer. Eu gosto de assistir, eu não me sinto insegura. No me siento insegura, me excita y es sexualmente muy estimulante. E aí tinha, né? Eu tava apaixonadíssima por essa pessoa com quem eu tava. Estaba enamorada de esta persona con la que estaba teniendo una relación de intercambio de almas muy profunda y tenía mi pareja. Por que não, né? Juntar tudo isso e juntar esse amor, ¿Por qué essa no juntar paixão, todo esto y unir este amor, esta pasión con una experiencia que también pasa por el sexo? En ese momento, la invitación fue más como una broma. Sin embargo, Maisa siguió contándole a Julia lo buena que era su vida sexual con Enrique, con quien tenía 4 hijos y una relación de mucha confianza. A veces le contaba que la noche anterior había tenido encuentros sexuales muy placenteros con su marido. Con esos comentarios, Julia sintió cosquilleos que no se imaginaba. Yo como que le dije, oye, ya no me cuentes más, que me estoy poniendo como... me estoy poniendo como ganosa, como hot. Y ella se cagó de la risa y se quedó mirándome. Las insinuaciones de Maisa se hicieron más frecuentes, sobre todo cuando 8 meses después de su separación, Julia decidió irse a vivir con sus hijos, más la familia de Maisa y Enrique, a una casa en medio de las montañas. En su nuevo hogar, Maisa y Julia se sentaban en las tardes a trabajar en un proyecto que tenían juntas, y en sus conversaciones siempre salía el tema sexual. Hasta que Julia, movida por su deseo de aventura y exploración, le dijo a su amiga que sí, que le gustaría intentar. Maisa lo comentó con su marido y Enrique estuvo de acuerdo. Ya todos los tres como que nos mirábamos y nos reíamos. Los días siguientes intentaron planear cómo sería ese encuentro, pero no concretaron nada, hasta que una noche se juntaron en la terraza de la habitación de Julia para tomar mimosas y fumarse un porro, mientras sus hijos dormían. Era invierno y el frío los obligó a entrar en la habitación de Julia. Ahí, fumados y con la música de Perota Chingó sonando de fondo, encontraron la forma de darse calor. Maisa y Julia se dieron un beso. Luego se acariciaron, se quitaron la ropa y consumaron el trío que venían imaginando hacía tiempo. Él entraba en el juego y un poco se dejaba llevar por nosotras, ¿sí? Entonces nosotras, como ya teníamos esa relación tan establecida y tan cómplice, un poco llevábamos el juego y él se dejaba llevar, y así un poco también fue la relación sexual, ¿no? Nosotras iniciábamos, proponíamos, comenzábamos, le pedíamos a él y él entraba, él tenía como mucha disposición, ¿no? A entregarse a nosotras, y también mucho respeto. Entre los tres se turnaban las tareas de la casa como lavar ropa, hacer aseo o cocinar. Cada uno se encargaba de sus hijos, y en las tardes, Maisa y Julia se juntaban para planear cómo sería su próximo encuentro. Ahí empezó a llegar la primavera y nosotros también entramos en primavera, ¿sabes? Se puso como una energía muy sexual en todo nivel, no solamente en relación sexual, sino de mucha creatividad, muy colorida, y nos empezamos a mover como en ese ambiente y en ese juego y en ese coqueteo. Durante 5 meses tuvieron esos encuentros nocturnos. Mientras sus hijos dormían,
hasta que un día los tres se sentaron en la mesa para hablar de su relación. Maisa quería que conformaran una trieja, es decir, una relación de tres formalmente. Y Enrique se dejaba llevar por lo que dijeran ellas dos. Para Julia era solo una exploración temporal. Yo no quería tener trío, no me sentía tampoco enamorada de ellos como para tener una relación con ellos. Y siempre tuve mucho cuidado de no interferir en la relación de ellos. Julia tenía miedo de interferir en la relación de Maisa y Enrique. Además, sabía de otra mujer que años atrás entró en esa relación, pero salió mal porque ella se enamoró de Enrique. Así que Julia dio un paso atrás y se alejó de los encuentros sexuales. Maisa no entendía qué estaba pasando y Julia tuvo que ser honesta. Le dijo que ya no estaba interesada en esa relación, que ya había calmado sus ganas y su curiosidad. Yo empecé a sentir que ya estaba satisfecha con esa exploración, que ya había explorado y ya había aprendido lo que quería aprender, pero que no tenía ningún sentido para mí seguir ahí porque yo no quería construir una relación con ellos. En los días siguientes el ambiente en la casa se puso tenso. Se sintió como la ruptura de una relación que nunca tuvo nombre. Maisa y Julia se veían en la casa, pero su trato era distante. Así lo recuerda Maisa. Estoy muy agradecida de haber tenido una experiencia con tanto amor, tanto respeto y tanto afecto. Salimos de todo conectados, con amor el uno al otro, con una conexión que no se perdió. Maisa y Julia recuperaron su amistad. Sin embargo, meses después, Julia decidió regresar a Colombia porque sintió que su etapa en Brasil había terminado. Volvió con Carlos, que sabía de su relación con Maisa y Enrique. Volvimos todos a Colombia, pero pues no volvimos en la relación. Nosotros seguimos separados, pero muy como con esa intención de seguir acompañándonos en la vida, pues porque tenemos 2 hijos y somos familia y necesitamos el apoyo del otro. Estas experiencias han llevado a Julia a ver las relaciones de una manera diferente de lo que nos ha vendido el amor romántico de Hollywood, Disney y la religión. Por eso sintió la necesidad de escribir un libro llamado Bitácora del amor sin formas, con el que busca demostrar que la manera tradicional de las relaciones amorosas no funciona. Así como en Ética Promiscua, otro libro sobre el tema, Julia cree que nuestra programación sobre el amor, la intimidad y el sexo puede ser reescrita cuando empezamos a cuestionar todas las maneras en que nos han dicho que deberíamos ser. Aquí un fragmento de su libro. No creo que esté mal el matrimonio y la forma como lo hacemos, pero lo que funciona para unos no funciona para todos y lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Siendo así, ¿por qué no abrirse a otras y nuevas maneras? El amor no tiene forma, el amor es el amor y nada tiene que ver con la posesión, ni la economía, ni la organización familiar, ni la religión. Entonces, ¿por qué rendirse en la búsqueda de la mejor manera de amar? Desde que inició la cuarentena en Colombia, Julia y Carlos rentaron un apartamento en Bogotá para poder ahorrar y criar juntos a los niños. Son amigos y creen que con esta decisión se han elegido mutuamente para replantear el divorcio y enseñarles a sus hijos que transformar es parte de una relación y que el amor nada tiene que ver con la forma. Estamos en una sociedad en que es difícil encontrar eso, pues la familia que tenemos es nosotros 2, el papá y la mamá, y nos apoyamos. Hemos visto la necesidad de apoyarnos como yo te apoyo para que tú puedas tener tiempo de hacer tus cosas y tú me apoyas para que yo tenga tiempo de hacer mis cosas, y además de eso, pues seguimos siendo muy amigos y seguimos compartiendo el deseo de crear y de construir una vida que no es convencional. Quienes los conocen les preguntan si volvieron a estar juntos como pareja. Ellos solo se ríen, porque saben que están experimentando algo poco común. Lograron lo que pocas exparejas, ser amigos y nada más que amigos. Así lo cuenta el propio Carlos. Me llena de placer, de gozo, imaginar que Julia está nutriéndose en otras experiencias y poder acompañarnos como amigos en eso es un privilegio maravilloso. Entonces, así seguimos creciendo, somos un equipo, somos amigos y somos equipo familiar en esta aventura de vida que decidimos asumir. No Monógamos es un podcast producido por La No Ficción y Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
El guión de este episodio fue de María Fernanda Zuluaga. La edición es de Miguel Reyes. El diseño de sonido de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La foto de la carátula es de Ray Contreras y el diseño de Isabela Soto, quien es también la manager de audiencias de la no ficción. Jocelyn Quintana es la coordinadora administrativa y de estrategia. Tatiana Lozano es la productora general de No Monógamos. Soy Alexis de Anda. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una semana.